Elías ya había cruzado la línea, aunque en el momento inicial no existiera ninguna marca física que delimitara el ingreso. No había un cartel oxidado, ni una cerca rota, ni siquiera un sendero claramente definido. Simplemente, un paso más allá del último arbusto conocido, la luz solar se sintió diferente. Era menos una disminución en la intensidad y más un cambio en la calidad, como si la atmósfera en el interior del bosque de la aguja filtrara las ondas lumínicas a través de un prisma invisible y sucio. Elías había buscado esa quietud por semanas, atraído por los rumores y la oscura belleza de aquel lugar, pero el momento exacto de la entrada trajo consigo una sensación que era incompatible con la paz, la de ser observado por algo vasto y silencioso que no tenía ojos. La temperatura corporal de Elías descendió drásticamente en el instante en que su bota tocó la tierra cubierta de agujas de pino de color caoba. No era el frío de la sombra o de la altura, era una gelidez que parecía emanar del suelo mismo, una frialdad antigua que se aferraba a los huesos. Se detuvo, el corazón latiéndole con una cadencia que consideró excesiva para el mero acto de adentrarse en un entorno natural, por muy denso que fuera. Había descartado todas las historias del pueblo de San Judas del Monte como meras leyendas rurales diseñadas para asustar a los forasteros o para mantener la superstición enraizada. Había escuchado a la anciana de la posada, con sus ojos acuosos y una mirada cargada de pena, advertirle que ese bosque no era territorio de Dios, sino un error geológico que la naturaleza había intentado corregir sin éxito durante milenios. Elías, un hombre de la ciudad con una fe inquebrantable en la lógica y la ciencia, había sonreído con condescendencia. Ahora, bajo este dosel opresivo y silente, esa sonrisa se sentía como una traición estúpida a sus propios instintos. Llevaba consigo una mochila de supervivencia ligera, agua, raciones de emergencia y un GPS robusto que funcionaba incluso bajo la densa cubierta. Revisó su teléfono, la señal de telefonía móvil ya había desaparecido, lo cual era esperable en un lugar tan aislado, pero el GPS, conectado a la red de satélites, le indicaba su posición con precisión. Estaba a unos 20 metros de la linde, en dirección oeste. Un punto minúsculo, pero definido, en un mapa digital inmenso. Esta confirmación de su posición real, sin embargo, hizo que la disonancia sensorial fuera aún más aguda. El conflicto se manifestó primero a través del sonido, o mejor dicho, de la perversión del sonido. Elías dio un paso más. El crujido de las hojas secas bajo su peso no sonó a hojas secas. En su lugar, percibió un sonido hueco, sordo y amplificado, como si el crujido se hubiese producido dentro de un barril de metal enterrado. Fue un clac resonante que se prolongó demasiado tiempo, y cuando el eco debería haber muerto, en su lugar se transformó en un zumbido de baja frecuencia que vibró en el pecho de Elías. Se detuvo y esperó. El bosque estaba en silencio. No había pájaros, ni insectos, ni el susurro normal del viento que peina las copas. Era un vacío acústico, y aquel vacío engullía la propia física de la vibración. Intentó una prueba. Pateó deliberadamente una pequeña piña seca. El golpe fue absorbido. Se escuchó un tum débil, como si la piña hubiese caído sobre una alfombra de terciopelo grueso, pero inmediatamente después, a su derecha, a una distancia que estimó en unos 50 metros, se escuchó un estallido repentino y violento, como el que produciría un rayo al impactar un tronco. Elías giró la cabeza tan rápido que sintió un latigazo cervical, pero no había rastro de humo ni de árboles caídos, solo la inmensidad sombría y vertical del bosque de la aguja. El mundo había tomado el sonido que él había creado y lo había regurgitado deformado, reubicado y retrasado, demostrando una indiferencia activa hacia la causalidad. Avanzó con extrema cautela, ya no impulsado por la curiosidad, sino por una necesidad incipiente de entender qué tipo de ilusión óptica o acústica masiva estaba experimentando. Buscó la explicación lógica, resonancia inusual del valle, efectos atmosféricos raros, o quizá una intoxicación leve por algún hongo desconocido.
Pero la vista comenzó a desafiar la misma lógica que intentaba invocar. Observó los árboles. Eran coníferas inmensas, de troncos gruesos y corteza profundamente agrietada. Lo normal era que el musgo creciera predominantemente en el lado norte del tronco, buscando la sombra y la humedad constante. Pero en este bosque, el musgo no crecía, estaba pintado sobre la superficie del árbol en una capa tan uniforme y densa que parecía terciopelo negro. Y no importaba la dirección en que mirara, no existía una dirección fija para este crecimiento anómalo. Elías rodeó un árbol, el musgo era completamente uniforme, cubriendo los 360 grados del tronco. Era como si el árbol no tuviera un lado norte, o como si el concepto de orientación cardinal fuese irrelevante para la biología en este lugar. Este detalle fue el primer lazo abierto que sintió anudarse en su mente. Si el musgo ignoraba la posición del sol, ¿era porque el sol estaba en todas partes a la vez, o porque las leyes que dictan su crecimiento ya no se aplicaban? Continuó caminando. Había establecido una meta, llegar a un afloramiento rocoso que, según el mapa, se encontraba a unos 3 kilómetros. Una caminata de 1 hora, quizás hora y media a paso lento. Revisó el GPS, había recorrido unos 300 metros. Se sentía fatigado, como si hubiera estado subiendo una pendiente empinada y constante, aunque el terreno bajo sus pies era relativamente plano. La disonancia entre el esfuerzo físico y la topografía percibida era agotadora. Elías decidió ignorar la sensación de fatiga y concentrarse en el entorno. Cuanto más se adentraba, más alto se sentía el dosel, y más pequeña se sentía su presencia. Las sombras eran el elemento más perturbador. Bajo la luz moteada que se filtraba a través de las agujas, las sombras no caían donde debían. En ocasiones, la sombra de un tronco se extendía directamente hacia el norte, mientras que la sombra de una rama cercana se proyectaba hacia el sur, como si hubiese dos fuentes de luz diferentes en conflicto. Pero Elías solo podía ver un sol en lo alto, un círculo pálido apenas visible a través de las copas. Y las sombras en sí mismas carecían de la definición borrosa normal, eran bordes afilados, negros profundos que parecían succionar la luz residual en lugar de simplemente bloquearla. Eran huecos, agujeros en la realidad bidimensional. Llevaba caminando aproximadamente 40 minutos. Revisó el GPS. Debería haber cubierto al menos 2 kilómetros. La pantalla digital parpadeó con su posición, asterisco 450 metros de la linde. Elías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró el contador de tiempo transcurrido en su reloj de pulsera, 41 minutos. Había estado avanzando a un ritmo constante, casi atlético, lidiando con un terreno que solo se sentía inclinado. 450 metros. Era imposible. No había manera física de que su recorrido de 40 minutos representara apenas 100 metros más que su posición inicial. ¿Estaba el GPS defectuoso? Lo reinició, esperó a la triangulación satelital. La confirmación llegó en menos de 10 segundos. La coordenada era exacta. Elías estaba en 450 metros. Esto fue el reenganche, el segundo gancho que le atravesó el alma y redefinió el miedo. No estaba lidiando con una ilusión óptica o acústica, estaba lidiando con un entorno donde el espacio y el tiempo se habían negado a obedecer las reglas newtonianas. Si caminaba, ¿a dónde iba el esfuerzo? Si el recorrido no se traducía en distancia, ¿qué se estaba moviendo? ¿Él, o el bosque alrededor de él? El pánico intentó apoderarse de él, un torrente frío que amenazaba con paralizarlo. Se obligó a respirar profundamente, concentrándose en la pesada y extraña fragancia del aire, que ahora contenía notas de sal y ozono, aromas completamente incompatibles con aquel bosque de montaña. Decidió retroceder. Si el bosque estaba fallando en su geometría, la única solución racional era salir por la ruta de entrada antes de que el fallo se extendiera a su propia percepción.
Se giró para emprender el camino de vuelta, el que había marcado en el mapa como la trayectoria de regreso, que debería haber sido directo. Pero el camino había desaparecido. No es que los árboles lo hubieran cubierto. No es que el sendero se hubiera disuelto. Es que la vista hacia la linde, hacia el claro donde había comenzado, ya no existía. En lugar de encontrar un panorama ligeramente más abierto, con la luz natural de las afueras, Elías se encontró frente a un muro de coníferas idénticas a las que lo rodeaban, densas y oscuras, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era como si el bosque se hubiera replicado en un instante, llenando el vacío por donde había entrado. Había entrado por una puerta y la puerta se había desvanecido, dejando una pared lisa y uniforme de vegetación. La topografía había cambiado de manera activa y consciente. Este descubrimiento lo obligó a correr. La racionalidad se rompió por completo. Comenzó a avanzar sin rumbo fijo, ignorando la brújula y el GPS, solo buscando un indicio de civilización, un cambio en la densidad, un atisbo de algo que no fuera el musgo negro y las sombras afiladas. Corrió hasta que el esfuerzo físico se sintió como un castigo, hasta que el aire salado y metálico le quemó los pulmones. Se detuvo, jadeando, apoyando las manos en las rodillas. Estaba perdido en un lugar donde la orientación era una broma pesada. Fue entonces, en la pausa obligada, que llegó al clímax de la primera confrontación. Levantó la vista. Delante de él había un pequeño claro, no más grande que una habitación mediana, donde el dosel se había abierto por completo, dejando pasar la luz del sol directamente sobre un grupo de helechos y 3 monolitos de piedra, cubiertos de líquenes pálidos. El cielo sobre el claro no era azul. No era gris por una tormenta inminente, ni naranja por el atardecer. El color del cielo era un tono que Elías no podía nombrar. Era un color que su mente no podía clasificar con el espectro visible que conocía. Era un azul, sí, pero con una resonancia de púrpura profundo y una iridiscencia metálica que hacía daño a los ojos. Era un color que la biología de su retina no estaba diseñada para procesar. Y bajo ese cielo imposible, las leyes de la luz colapsaron por completo. Los 3 monolitos de piedra eran iluminados por el sol que Elías sentía en la nuca, pero cada uno de ellos proyectaba no una, sino *2 sombras distintas. Una sombra era corta, densa y se proyectaba hacia el noreste. La segunda sombra era alargada, difusa, y se proyectaba en dirección opuesta, hacia el oeste-suroeste, como si hubiera un segundo sol frío, invisible, en el firmamento. Elías se acercó con lentitud, la adrenalina reemplazada por un terror frío y contemplativo. Extendió su mano, permitiendo que la luz cayera sobre su brazo. Su propia figura proyectó una sombra normal, siguiendo la lógica del sol percibido. Pero el momento en que colocó su mano sobre la superficie del monolito central, su sombra se dividió. Una silueta oscura y correcta caía a sus pies. Otra, más débil y temblorosa, se extendía hacia el lado opuesto, con una ligera distorsión en la forma de los dedos. En ese instante, Elías entendió, no era un fenómeno local. No era una alucinación o un truco atmosférico. Las reglas fundamentales de la realidad estaban siendo reescritas o ignoradas en esta porción de la Tierra. La geometría euclidiana era una sugerencia descartada, la óptica era una mentira, y el tiempo era una variable plástica. El bosque de la aguja era un motor de distorsión, y él estaba parado en el epicentro de la avería. El terror se transformó en una claridad brutal. Si el mundo que conocía había cesado de existir al cruzar esa línea invisible, entonces intentar salir por la lógica anterior era inútil. Ya no se trataba de encontrar el camino de regreso, sino de comprender la nueva física. Miró fijamente el cielo de color imposible, sintiendo el peso de la irrealidad. La bifurcación de su sombra era una invitación o una advertencia. En ese claro, la anomalía era más concentrada, más potente.
Si quería entender este nuevo universo roto, tenía que ir hacia el centro de la ruptura. Tenía que sumergirse más profundamente en lo imposible, siguiendo el patrón roto que había encontrado. Respiró hondo, cerrando los ojos para recalibrar su mente contra el dolor visual del cielo extraño. Cuando los abrió, el miedo había sido reemplazado por una resolución tensa y peligrosa. Se dio la vuelta, dejando atrás el camino por donde había llegado, y comenzó a caminar directamente hacia la fuente de las sombras duales. Elías se adentró en el claro anómalo, sabiendo que cada paso lo alejaba irreversiblemente de cualquier esperanza de normalidad. Había entrado al bosque por curiosidad, pero ahora, la única fuerza que lo movía era la desesperada necesidad de encontrar la clave que le permitiera sobrevivir a la nueva y grotesca verdad de este lugar. Si la realidad se había deshilachado aquí, necesitaba ver el hilo suelto que lo había causado, sin importar dónde lo llevara. El aire se había vuelto una sustancia viscosa, una melaza sónica donde el tiempo ya no fluía, sino que se coagulaba en capas densas. Los ecos no provenían solo de sus pasos o de las hojas aplastadas bajo sus botas, sino de murmullos que nunca se habían pronunciado, resonando desde futuros imposibles y pasados olvidados. Elías ya no distinguía si la luz intermitente que lo rodeaba era un fallo del sol intentando penetrar la tupida bóveda, o si se trataba de un parpadeo estructural, como una pantalla de televisión moribunda que se niega a admitir su negro final. La simple necesidad de respirar se había convertido en un acto de fe. Cada inhalación le recordaba que los pulmones estaban hechos para el aire de un mundo, no para esta suspensión espectral de atmósferas concurrentes. El terror, que antes había sido una punzada aguda, ahora era una niebla constante, fría y pegajosa. Elías avanzó, no porque buscara una salida, sino porque la inercia del movimiento era la única prueba tangible de que aún existía como una entidad singular. Había perdido la cuenta de las veces que había pasado junto al mismo tronco retorcido, cuya corteza parecía grabada con jeroglíficos que cambiaban de significado con cada cruce. Sin embargo, en medio de esta coreografía de la locura, sintió un tirón anómalo, un vacío gravitatorio que no buscaba atraerlo hacia abajo, sino hacia adentro. Era el corazón del caos, el punto cero donde el mundo se había deshecho. La dirección era hacia un claro que prometía ser diferente, aunque la promesa en este lugar era sinónimo de una nueva y más elaborada forma de tormento. El sonido del bosque, la cacofonía de insectos y viento rebotando, se detuvo abruptamente. No fue un cese gradual, fue un corte limpio, como si un operador hubiese desconectado el volumen maestro de la realidad. Lo que quedó fue un silencio tan absoluto que dolía, revelando la pulsación interna de su propia sangre latiendo contra los tímpanos, la única señal de vida en un universo mudo. En el centro de ese silencio se alzaba la anomalía principal. No era una criatura, ni una estructura arquitectónica maligna, sino algo mucho más sutil y aterrador, un cilindro perfecto de negrura absoluta. No era oscuridad, la oscuridad es la ausencia de luz. Esto era la desviación de la luz. El objeto, de unos 3 metros de altura y 1 metro de diámetro, parecía absorber no solo los fotones que lo alcanzaban, sino también la noción misma de tridimensionalidad. Al mirarlo, los ojos de Elías luchaban por procesar su forma, como si el cerebro estuviera recibiendo datos de un espacio de 4 dimensiones, pero solo pudiera representarlo en 3, resultando en una distorsión visual agotadora. Elías se acercó. La curiosidad, esa chispa imprudente que lo había empujado al umbral del bosque en primer lugar, se encendió por última vez, mezclada con la desesperación de quien sabe que el conocimiento es el único antídoto contra el vacío. Al tocar la superficie del cilindro, que se sentía como cristal frío y pulido, no experimentó calor ni frío, sino una punzada de reconocimiento profundo. Era un recuerdo, pero no suyo, era la memoria del lugar. La superficie del cilindro se onduló, no como agua, sino como una hoja de cálculo digital que fallaba, y de ella emergió una figura. No era un espectro ni un monstruo,
sino una silueta humana vestida con ropas sencillas que parecían estar hechas de la misma tela espacial que el objeto. La figura se parecía vagamente a Elías, pero estaba ligeramente deformada, estirada y comprimida por el aparente estrés de mantenerse cohesionada. «Has vuelto a casa», susurró la figura, y la voz no provenía de su garganta, sino que se materializaba directamente en la mente de Elías, llevando consigo el eco de millones de repeticiones. «¿Quién eres? ¿Qué es esto?». Elías preguntó, su propia voz sonando extrañamente débil y desfasada. La figura se rió, un sonido seco y lamentable. «Soy la consecuencia. Soy lo que queda cuando la percepción exige más de lo que la realidad puede ofrecer. Y tú eres la causa del bucle». La figura se adelantó, señalando el bosque circundante con una mano que parecía vibrar a una frecuencia imperceptible. «Este bosque no está roto, Elías. Está en proceso de autocorrección. Está ejecutando un parche de emergencia al sistema, una y otra vez, tratando de neutralizar la contaminación que trajiste». Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Contaminación? Yo solo entré. Por curiosidad. Ah, la curiosidad. La figura se lamentó, sus ojos, que eran pequeños pozos de oscuridad, fijos en él. Esa es la palabra clave. Tu curiosidad no era inocente. Era una fisura en tu comprensión del mundo, un deseo ardiente de ver lo que el universo oculta bajo la alfombra. Cuando cruzaste el umbral, no solo entraste en un bosque, entraste en un punto de singularidad perceptual que tu propia mente estaba creando. Elías retrocedió, su mente luchando por rechazar la enormidad de la revelación. La repetición de los pasos, las geometrías imposibles, los cielos falsos, no eran fallas del entorno, sino fallas del observador. El guardián, como parecía ser, continuó con una calma terrible: «Este lugar, antes de que llegaras, era un espacio de amortiguación. Una zona neutra. Pero tu deseo de ver más fue tan intenso que, al cruzar, colapsaste las capas de tu propia realidad subjetiva con la realidad objetiva del bosque. El mundo se vio obligado a desensamblarse a tu alrededor, a mostrarte los hilos de su confección, y luego a intentar volver a coserlos rápidamente. La revelación se hundió como un ancla de plomo. Las anomalías no eran efectos, eran síntomas del esfuerzo desesperado del universo por estabilizarse después de haber sido contaminado por una conciencia que exigía demasiado». El guardián señaló el cilindro de negrura. «Esto es el motor del parche. Es el punto de control donde el sistema intenta reiniciar la secuencia de eventos. Lo has visto, el mismo sonido, el mismo pájaro, el mismo color de luz. Son intentos de establecer un patrón, un punto de guardado para restaurar la normalidad. Pero cada vez que se acerca al punto de estabilidad, tu presencia lo corrompe, forzándolo a empezar de nuevo». Entonces, Elías comprendió los open loops que lo habían atormentado. El eco de la voz que gritaba su nombre, la silueta borrosa en la niebla que parecía esperarle, el reloj que oscilaba sin sentido. Eran fragmentos de él mismo en ciclos anteriores, sombras que el sistema había fallado en purgar antes de reiniciar. «Debes salir», dijo Elías, la esperanza brotando débilmente. El guardián sonrió tristemente, una expresión que hizo que su rostro deformado pareciera un mapa de dolor. «Imposible. Si sales ahora, llevas el código corrupto contigo. El parche fallará y la desestabilización se extenderá más allá de este perímetro. No será solo este bosque, será el mundo entero que perderá su sentido del tiempo y el espacio». El guardián se acercó más, y su forma vibrante hizo que Elías sintiera un dolor punzante en la base de su cráneo. «Yo soy una de esas sombras, Elías. Soy el Elías que entró hace 7 ciclos, el que se dio cuenta de lo que había hecho y decidió detener el bucle por sí mismo. Para sellar el código corrupto, uno de nosotros debe convertirse en el estabilizador central.
La gravedad de la situación era inmensa. El guardián había sacrificado su realidad para convertirse en el cilindro de negrura, el punto de enfoque que absorbía la disonancia. Pero el parche era temporal. Con cada nueva intrusión, la de Elías ahora, la presión aumentaba, y el guardián se estaba desintegrando, volviéndose más irreal, forzando al bosque a ciclos de corrección más cortos y violentos. La única forma de detener el ciclo por completo, la única forma de garantizar que el mundo exterior siga siendo coherente y predecible, explicó el guardián, señalando el núcleo oscuro, es que la fuente original de la contaminación se fusione con el punto de control. Debes entrar, Elías. Debes convertirte en el nuevo ancla. Era la gran revelación, la respuesta a la pregunta de por qué el mundo había dejado de comportarse normal, no era un fenómeno externo, sino una reacción interna a su propia violación de los límites de la percepción. Elías miró a su alrededor. Vio el mismo tronco, el mismo rayo de luz parpadeante. Si se negaba, esta escena se repetiría hasta el infinito, con el riesgo de que el fallo se propagara. Vio la fatiga en el rostro deformado del guardián, la desesperación de un hombre que había estado luchando contra el flujo del tiempo durante lo que para él habían sido eones, aunque para Elías solo habían pasado horas. Un sentido de responsabilidad, más pesado que cualquier terror, se apoderó de él. Su curiosidad había sido egoísta, la reparación debía ser un acto de altruismo total. Caminó hacia el cilindro. El guardián le puso una mano pesada y fría en el hombro, una mano que parecía capaz de atravesar la materia. Una vez dentro, advirtió el guardián, dejarás de ser una persona. Serás una función. Serás el lugar donde el tiempo se dobla sobre sí mismo para garantizar que, fuera de aquí, sigas siendo una línea recta. Tus recuerdos, tus esperanzas, tu identidad, todo se disolverá en la pura tarea de la estabilización. Pero el mundo continuará. Elías asintió. No había lágrimas, solo una resignación pétrea. Lo último que vería serían los fragmentos del bosque, en lugar de su perdición. Miró la mano del guardián, notando que, a medida que él se acercaba al núcleo, la figura espectral se volvía más sólida, más real. La transferencia del peso, de la carga, estaba comenzando. Cuando Elías tocó el cilindro con ambas manos, no hubo explosión ni dolor. Hubo una implosión. Su conciencia se estiró, se adelgazó y se dividió en miles de filamentos. Sintió su pasado siendo reescrito no como una narración, sino como código binario, y su futuro se canceló por completo. Dejó de ser Elías, el hombre curioso, para convertirse en el eje de estabilidad perceptual del bosque anómalo. El cilindro de negrura creció momentáneamente, y luego se hundió, fundiéndose con la tierra. En su lugar, quedó un vacío, y luego, el bosque volvió. La figura del antiguo guardián, ahora libre, miró el claro. El silencio absoluto había terminado. El ruido del bosque regresó, pero esta vez, era el ruido correcto. El susurro de las hojas era singular, el canto del pájaro era único, y la luz del sol, al fin, era constante y sin parpadeos. El mundo se había comportado normal de nuevo. El guardián, que ahora podía recordar su nombre original, Daniel, y su vida anterior, sintió una oleada de alivio físico tan profunda que cayó de rodillas. El peso de eones de bucles infinitos se había levantado. El bosque, finalmente purgado del fallo más reciente, era solo un bosque. Un lugar denso, quizás inquietante al anochecer, pero fundamentalmente real. Daniel se levantó. Sabía que Elías estaba allí, en el mismo suelo que pisaba, pero disperso como la esencia que sostenía la coherencia del lugar. Elías había sacrificado todo para que Daniel pudiera escapar. Daniel no miró hacia atrás. Sabía que la curiosidad era el motor que había destruido a su predecesor y a él mismo, y ahora era el guardián final, el testigo que había sobrevivido a la corrección del sistema. Caminó hacia el perímetro,
hacia la salida que ahora parecía trivial y accesible. El miedo se había ido, reemplazado por una soledad que era tanto una carga como un regalo. Al cruzar el límite invisible del bosque, la sensación de la normalidad lo golpeó con la fuerza de una ola. El asfalto, el sonido de los coches, el olor a gasolina y ozono. Un mundo real, sólido, predecible. Él era libre. Pero la libertad era fría. Llevaba consigo el conocimiento inmutable de que la realidad es un mecanismo frágil, y que en algún lugar, un hombre llamado Elías se había convertido en el engranaje negro que impedía su desmoronamiento. Daniel miró hacia la línea de árboles. Era la última vez que la vería. El bosque estaba en silencio, cumpliendo su función, manteniendo su secreto. Y aunque el mundo había vuelto a comportarse normal, Daniel sabía que esa normalidad era una mentira sustentada por el sacrificio de una curiosidad fatal. Caminó hacia adelante, integrándose de nuevo en el flujo lineal del tiempo, un fantasma de la anomalía, el único ser que recordaría el verdadero precio de la coherencia. Nunca volvería a permitirse una pregunta sin respuesta, nunca volvería a buscar el borde. Porque sabía que, más allá del borde, solo esperaba el silencio negro y el trabajo eterno. La verdadera historia del bosque no era sobre un monstruo, sino sobre la prohibición de mirar demasiado de cerca. La curiosidad mató al gato, y en este caso, se llevó consigo la realidad de un hombre para salvar la realidad de todos los demás. Si te atreves a enfrentar la vastedad de los sacrificios ocultos que sostienen nuestro universo cotidiano, y si puedes soportar la carga de saber que la normalidad es una ilusión mantenida a un precio terrible, te invito a profundizar en los hilos que tejen nuestra existencia. Comenta, ¿qué hubieras sacrificado tú para detener el ciclo infinito? Y comparte esta historia con aquellos que aún creen que la curiosidad es inofensiva. Suscríbete para explorar más narrativas donde la frontera entre la cordura y el caos se desvanece por completo.